us parlaré molt breument d'ell, una miqueta. Héctor, que és de Vila-real, deixa el poble després d'acabar els seus estudis de cuina. Va estudiar a l'escola d'hostaleria de Castelló i va marxar a Londres, on acabarà accedint a la prestigiosa escola Central Saint Martins, on es llicencia en Belles Arts. Més tard realitza el màster d'Arts Plàstiques al Royal College Bar, institució que el beca per 2 anys i selecciona una de les seves obres per a l'exposició del seu 175 aniversari, The Perfect Place to Grow. Ha rebut els premis Young Masters Award el 2009, Printmaking Award, Thames and Hudson Artbook Award el 2008. I ha realitzat més de 40 exposicions en diferents ciutats d'Europa i els Estats Units i participat en les principals fires internacionals d'art. No és estrany que Héctor comenci la seva trajectòria a la cuina. De fet, l'hem convidat a venir per les seves delicioses receptes. Darrere les olors que emanen de la seva obra s'amaguen ingredients curosament seleccionats, cuits, flambejats i deixats crepitar fins a tenir el missatge al punt. La pel·lícula servida i l'al·legoria llesta per desxifrar. Héctor és el cuiner del que ell mateix anomena cinema estàtic, amb un gran drama de vestuari, personatges teatrals del Renaixement i narracions refinadament documentades que donen pas al seu imaginari fantàstic. Us adonareu que a Héctor no li importa mesclar pebre en xocolata, la mousse i el cruixent, que té la destresa de treballar amb els materials i les tècniques, que veu de qualsevol disciplina per posar-la al servei del que ens vol narrar. Perquè Héctor és multidisciplinar per necessitat i transversal per l'excel·lència. Per arribar al que podríem dir els seus collages digitals, l'artista comença amb converses amb el model, passa per la investigació gràfica i literària, construeix una història entorn del personatge i recrea l'escena al seu voltant juntament amb el vestuari. Pren la fotografia final i quan imprimeix acaba a mà les impressions luxe amb vernissos, fulles d'or o pintura a l'oli per recrear la textura i la sensació d'una pintura antiga. Explorem doncs ja amb ell la relació entre la idea, la tècnica i l'obra i veurem com Héctor ens ensenya a posar els missatges, els símbols i l'estètica en el centre del paladar. Gràcies. Bé, hola a tots. Em sentiu bé? M'escolteu bé? Una cosa abans de començar. Si parlo en valencià, m'enteneu tots? ¿No? Bueno, pues como parece que alguien no me entenderá, hablaré en castellano, así nos entendemos todos. Si hablo en castellano, ¿me entienden todos? Sí. Una cosa antes de empezar. A mí no me importa que los teléfonos los tengáis en marcha, en caso de, si quisierais tomar fotografías o grabar o tomar notas, por mí el teléfono encendido no es un problema, mientras que no cogéis una llamada, claro. Sí, primero, gracias a Babi por la introducción, a Miguel, el director de la escuela, por invitarme a esta semana de conferencias y talleres. Y a vosotros por asistir, por supuesto. Hoy vengo a hablarles de cuál es mi relación con el arte y el diseño. Y esto lo veremos en 3 partes. Veremos primero parte de mis procesos creativos, luego partes de mi proceso técnico y luego veremos la obra en sí. Esto lo abordaremos hoy, pero para los que vengan al taller esta semana, pues podemos extendernos todo lo que queramos y estaré encantado de oír cualquier comentario, pregunta o lo que queráis, porque tengo ganas de hacer el taller y de oír lo que tengan que decir, preguntas y comentarios. Entonces, hoy hablaremos de mirar algo y ver otra cosa, o hacer algo y conseguir otra cosa. Mi relación con el arte y el diseño
mi interés por el arte y el diseño parte de una relación intensa, compleja incluso, sobre la imagen, una relación intensa y compleja con la imagen. No solo con la imagen, sino con la experiencia de la imagen. Vamos a ver. A ver, ¿cómo es esto? Perdón. Vamos a ver. Antes de empezar, quiero recalcar que mi interés por el arte es parte de una relación con la experiencia, no solo de la imagen, sino la experiencia de la imagen. Vamos a ver, esto. Oh, perdón. Perdón. Que no sé. Sí, gracias por el susto, porque va por ahí un poco. ¿Alguien puede venir? Necesito ver es para el este. Aquí lo tenemos. A ver, es porque quiero ver el vídeo. Perquè tens el mode de presentació tens el mode de presentació ahí, aquí, no? I hem de sortir d'ahí. Ara sí, no? Ya. Ara sí? Sí, ponemos al principio. Sí, perdón, como les decía, de mi interés parte por una relación intensa con la experiencia de la imagen. Vamos a ver el susto este. El texto aquí es irrelevante. Esto es. Entonces, a ver, perdone. Ahora se nos ha colado el de después. ¿Me puede ayudar alguien con el...? ¿Cómo es esto? On el tens? Vas a parar la guinea. I l'altre? Ja està, no? Aquest? Vale. No, está en otro lado. Perdone por esto. Es porque si no se nos va a colar todo el rato. I ho podem tancar? Mira, espera. Fica el... Ya está, mira, Vale, bebe más. vale, Ya vale. está. Ara estan aquí i presentar. Perdón por esto. Estábamos diciendo de la experiencia de la imagen. En el vídeo que hemos visto tenemos la representación, es un vídeo, tenemos la representación de una manifestación, un encuentro y un diálogo entre dos realidades. Una realidad es la de los chicos, que es una realidad percibida por los sentidos exteriores, los ojos, los sentidos exteriores, que se encuentra con una realidad fantástica o una realidad otra.
Y es este encuentro entre realidades la que a mí me interesa. Es decir, esta visualización, este encuentro entre dos planos, los sentidos externos y una realidad otra. Yo siempre he querido ser, de pequeño, siempre he querido ser monje y pintor, las dos cosas. No por nada religioso ni nada así, sino porque yo veía que los monjes parecía que trataban con asuntos relativos a esa otra realidad, que a veces se nos manifiesta de uno u otro modo. Aquí tenemos a San Juan de Atmos en la isla de Atmos, contemplando el Apocalipsis. Yo tal vez me imaginaba un poco así, narrando y documentando esta visión, o como San Lucas, pintando a seres de otras realidades, en este caso la Virgen María, pero que así me veía yo, como documentando esta experiencia con otros, con estos planos de realidad. No la realidad de los sentidos, sino otra realidad. Claro, yo pensaba en estos monjes lidiando con estos asuntos de conexión con otras realidades, y yo pensaba, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo plasmar este encuentro? ¿Cómo mantener este diálogo? Desarrollarlo y difundirlo incluso. Así las cosas, porque claro, yo lo que quiero con mis imágenes, mi intención con mis imágenes, que parten de este encuentro ante realidades, digamos, yo lo que quiero es, con mis imágenes, decir, mirad, ¿no? No mirad así, sino mirad a otra parte, ¿no? Claro, esto como se hace, es muy abstracto, es complicado, ya decía. Entonces, Victoria Sirlot, catedrática medievalista en la Pompeu Fabra de Barcelona, nos suelta un poco de luz a este respecto de cómo el fenómeno de la imagen sucede, cómo se plasma, ¿no? Y distingue tres formas de imaginación o visualización. Vemos una forma pasiva, serían las visiones, el surrealismo, se vale de esta estrategia de visionado, el tantrismo, que veremos a continuación. Luego hay otra forma, que es la forma activa, que es la realidad que formamos con los sentidos, que hemos visto, los sentidos externos, y que es la imaginación directa, el querer imaginar, el querer crear activamente, ¿no? Entonces tenemos la imaginación, la fantasía, el capricho, son formas de crear imagen activas, que las creamos nosotros desde este presente, ¿no? Y luego Victoria Sirlot, en esta fantástica trilogía sobre visiones y experiencias místicas, en esta trilogía, especialmente en la visión abierta, que es aquí, nos habla de este tipo de fenomenología respecto de la imagen. La trilogía es toda interesantísima, hoy me fijaré un poco más en la visión abierta. En ella explica cómo la imaginación, en el caso de pasiva, la imaginación nos llega, nos la encontramos, viene desde otro plano, como el ser que hemos visto antes, y la imagen nos llega, es un encuentro. Como las visiones, aquí esto es un murillo, la visión de no sé quién en las cocinas, esto es una visión, esto sería un visionado pasivo, en el que la imagen nos llega a nosotros. Y nosotros, y el visor, digamos, el que la recibe, pues se rinde a el visionado. Esto sería una forma
completa de imaginación pasiva. Tenemos a la escalera de Jacob, en el que estando relajado, no activo, se crea una conexión entre estos dos planos. Aquí otro Jacob de Murillo, otro Jacob, en el mismo estado en el que le está llegando la imagen de forma pasiva, ¿no? 1000 años atrás, la monja y erudita, porque era farmacéutica y música, la monja Hildegard von Bingen, alemana, redacta las visiones que ella tiene y crea, documenta estas visiones que ella tiene de forma completamente pasiva. Ella se rinde y explica ella misma que las imágenes le llegan a ella y ella solo sirve como de reportera para crear este tipo de imaginería, que es el encuentro de esa imagen. El siglo pasado, Josephine Desenlis también hacía con sus cuadros de un tono un tanto psicodélico, también ella explicaba cómo se rendía, ella decía que la inspiración le venía de arriba, que ella no lo podía evitar, que ella tenía que pintar con el sentimiento que ella notaba y lo plasmaba sin ningún tipo de estudios previos, lo presentaba espontáneamente, ¿no? Esto sería pues, también una forma pasiva de recibir y plasmar y divulgar la imagen. La tenemos, ella se hacía fotografiar con los ojos cerrados para recalcar de que ella la imagen le venía de otro lado. Que ella activamente no pintaba lo que ella quería, sino lo que percibía. Décadas antes, el padre de Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, su padre compuso este diario privado ilustrado en el que es absolutamente maravilloso este libro, porque de igual modo que los otros artistas se rendían a una imaginación, a una visión y a una experiencia, él lo hacía desde la enajenación del alcohol y del jardín. Hizo este diario ilustrado en el que pintaba pues, las cosas sus vivencias por el jardín cuando iba de retiro a la casa de retiro por los asuntos que tuviera. Pero no lo digo con broma porque esto le permitía un acceso privado a lo que se llama el hortus conclusum, que es ese jardín interior donde sucede esta experiencia interior que nos llega desde el exterior. Para él la casa de reposo servía para experienciar estas visiones, enajenadas, pero visiones al fin y al cabo. Otra forma pasiva, pero dialogante con esta experiencia de la visión es la fantástica Hilma Alfklint, la cual tenía un proceso intenso y laborioso de la combinación de rezar, meditar y otras prácticas catárticas que le llevaban a tener estas visiones, estudios de esta experiencia de visión. Ella mantenía un diálogo con esta experiencia. Era pasiva, pero dialogaba con ella para formar, para, digamos, galvanizar, materializar estas visiones, ¿no? Este año, si alguien tiene oportunidad de ir a Londres, hay un monográfico estupendo en la Tate Modern de Londres, donde están estas piezas fenomenales que son enormes y no tienen dibujo previo. Están hechas así un poco al toro. No tienen dibujo previo, no hay preparativos, la imagen se mantiene dentro y luego la
ella y sus acompañantes, que también rezaban y tal, pues hacían plasmaban esta imaginación, ¿no? Que esto viene a ser la versión de la cultura del West, el West culture, de Europe, o sea, no de la India. Digo que el trabajo de antes es una versión, digamos, contemporánea del tantrismo, que es una manera interesantísima de cómo acceder a este visionado. ¿No? El tantrismo es una manera de expresar abstractamente, sin figurativo, de plasmar la dialéctica de cómo se forman las imágenes. Cosas como punto, raya, espacio aquí. El diálogo que estas formas y colores hay entre ellos es una manera de ayudar a visualizar esta fenomenología de la imagen, de la creación de la imagen y, por supuesto, de la experiencia que viene con ella. Así pues, mis imágenes intentan ser son resultado, es un resultado humilde, digo por lo de que intentan ser una galvanización de esta experiencia y que me sirvan de guía para continuar esta experiencia. Mis imágenes no tratan, la obra en general que hago no trata de solucionar o de llegar a ningún sitio en concreto, sino traer una experiencia de algún modo, porque es difícil, de algún modo plasmarla y continuar la experiencia, divulgar la experiencia al encuentro de otros más. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo de dar forma a una visión que ocurre, no sabes dónde? Yo digo experiencia interna, pero que donde sea que ocurra, que no es con los sentidos exteriores, sucede. ¿Cómo lo podemos poner en firme, materializarlo, ¿no? Annie Besant en su tratado Formas del Pensamiento, compila a través de una experiencia tan parecida al tantrismo, hace un catálogo de formas del pensamiento, de cómo este pensamiento, esta emoción, esta experiencia, cómo parece ser que nosotros, y esto pues se comprueba cuando uno hace meditación o cuando da un paseo largo y le vienen, el caso es que la imagen tiene unas formas, pasa por nosotros creando formas. Tal emoción tiene esta forma o tal color nos da esta forma en el pensamiento. Y a mí esto me ayudaba para ya os digo, galvanizar esta experiencia, porque para mí no es tan importante el resultado final, digamos, sí, el resultado final, sino intentar ponerle cara a... Dejen que encuentre las palabras. Es ponerle cara, ponerle superficie a esta experiencia detrás. Es intentar plasmar con una superficie, la imagen, una superficie, esta metaimagen o este sentimiento interior, esta experiencia que hemos tenido antes. Por ejemplo, Maruja Mallo, el siglo pasado, esta vanguardista de los años 30, gallega que emigró a México por la guerra civil, ella en sus fenomenales dibujos preparatorios para sus pinturas, ella habla de una estructura interior, de que el cuerpo, la belleza, la forma está dentro, debajo de la superficie. Con ella nos encontramos esto como pieza final, pero sus preparatorios, tanto para estos especies de bodegones como para retratos, todos tienen unos dibujos preparatorios que son como dibujos de arquitectura, ¿no? Súper detallados para
conseguir unas armonías que resulten, que le den cuerpo interior a la imagen exterior, que es siempre lo que a mí me interesa, cómo plasmo un abstracto, cómo le pongo una cara, ¿no? Para mí, como veremos en mi trabajo, lo que en verdad quiero hacer es la imagen que está detrás de lo que presento, ¿no? Con la esperanza de que lleve cargado esta experiencia inicial. Otros artistas contemporáneos que hacen esto, o similar, o que va por esos derroteros, está Anthony Gormley, estas nubes, da igual el título, pero que él está también preocupado con la interioridad del cuerpo, en este caso el cuerpo humano. Resulta siempre abstracto porque él siempre, digamos que explota el cuerpo, él intenta experienciar una interioridad a la que yo me refiero constantemente. Otros artistas de experiencia que intentan presentar esta experiencia. Está Eliasson El Afur, estuvo en la Tate, que fue impresionante, en la que la experiencia es como del sol. Aquí no es importante la pieza en sí, sino el resultado y cómo el público la recibe, ¿no? La pieza acaba siendo con el público. Estas son algunas piezas de este artista, los dos. Estas son Difracción de la luz y está El sol. Artistas que, como digo, intentan expresar esta experiencia de la imagen o del objeto, la experiencia, no el objeto en sí. O como todo el abstracto expresionismo, o Rothko como ejemplo de ellos, de esta experiencia del color, del espacio, de la inmersión en la imagen, ¿no? Me refiero todo el tiempo a esta experiencia de la imagen, del objeto, a un cuerpo interior a la imagen en sí, al objeto en sí. Por ello, siguiendo de a ver cómo plasmo todo esto, cómo le doy estructura, cómo voy formando mis imágenes, pues hago uso de simbología, mitología y realidad mágica. Ahora lo veremos. Claro, aquí esto es, que no lo puedo abrir, pero os lo puedo pasar si os interesa. Esto es una tesis que se hizo en una universidad de Brasil, una tesis que se hizo sobre mi trabajo en completo, en la que habla de qué uso hago yo, del uso simbólico y mitológico de la masculinidad en mi trabajo en completo. Solo como un ejemplo del uso de simbología y mitología como recurso para darle cuerpo a estas características que quiero definir. Un ejemplo de realismo mágico serían estos jardines de Gauguin, en el que vemos que, aunque representa una realidad, es una realidad mágica, es como una ensoñación, ¿no? O uno de mis favoritos, de Gauguin también, en el que se mezclan una visión que ahora no recuerdo, creo que es Jacobo luchando con un ángel. Da igual, el caso es que nos presenta este encuentro entre la realidad, una realidad de los sentidos percibiendo interiormente una realidad fantástica. Estos son unos ángeles. En domingo, luego de misa, han salido y se han encontrado en el jardín esto. Aquí el rojo, por ejemplo, un detalle, aquí el rojo, por ejemplo, también sirve para anular la realidad sensorial y transportarnos, dar un plano de fondo de otra realidad. O la abstracción de André Derain, en el que con la fantasmagoría nos presenta algo interior, algo dentro del primer encuentro con la imagen, que sería un bodegón. O el simbolismo a tope de Gustave Moreau, en el que todos sus cuadros son de una fantasía suprema, ¿no?
no hay ni pizca de realidad. Sin embargo, están llenos de esta sensibilidad metafísica, digamos. Otra estrategia que uso para crear mis imágenes es la narrativa dentro de las imágenes, que es dos partes. Una es narrativa individual, la imagen en sí, y secuencial, una imagen, luego otra, como veremos ahora en unos ejemplos. Como, por ejemplo, lo que sucede con las pantallas de Mario Bros, en el que cada pantalla es pues, una historia en sí, una actividad en sí, y que es seguida o no de otra, y va creando una narrativa por secuencialidad. Que eso es algo que pasa en mi trabajo, que es una especie de continuo, es como si hiciera siempre el mismo trabajo con diferentes elementos. Ahora vemos esto más claramente. Lo que digo de narrativa secuencial, igual que la secuencialidad de los cartoons, o la secuencialidad de una tirada de tarot, o una tirada de tarot, o una secuencialidad más antigua que el esquema este del Tree of Life. Lo que quiero decir de que mi trabajo es una continuidad es que mi trabajo, yo hago luego hago luego hago individualmente, pero que yo siempre pienso que se podrán poner unas con otras y hacer una lectura no singular, sino plural. Depende de cuál unamos, tenemos una lectura u otra. Y esto a mí me interesa mucho, esta secuencialidad, que es a lo que me refiero, luego con el cinema estático, digo yo, cinema estático, que es crear narrativa a través de secuencias, aunque sean aleatorias, como vemos, por ejemplo, en el tarot. El caso es que se crea una frase, ¿no? Porque yo estoy continuamente cómo mantengo un diálogo con esta manifestación que decíamos. Y el diálogo se establece por narrativa secuencial. Ya veremos luego cómo puede pasar la narrativa dentro de una imagen individualmente o secuencialmente. Así las cosas, los retablos para mí son unas grandes producciones que os animo a todos a que visitéis algunos por cualquier razón que os interese, porque los retablos se pueden ver como cartoons, como tebeos, lo pueden ver como guionistas, como gente de moda, que no hay que verlo solo como un objeto religioso, sino que se puede sacar otras lecturas del objeto en sí. A mí me interesan mucho por lo que decía de que cada imagen singularmente tiene su historieta que la puedes ligar a las otras. Y así vas continuando ese paseo de encuentro con la imagen. Otros ejemplos fenomenales de lo que estoy diciendo de la narrativa secuencial. Es algo que me encantaría hacer alguna vez, que es un gran retablo con mi trabajo. Estos son objetos que estaban hechos a propósito para epatar, para que el que los viera se llenara del mensaje que está plasmado. Da igual que sea religioso o no, en este caso es el encuentro, ¿no? Yeah. Esto es un trabajo mío. Este es Ulises oyendo a la sirena, ¿no? Es oír qué está pasando, qué es aquello, ¿no? Eso sería un poco una especie de autorretrato mío.
Entonces, para mí, la imagen es el encuentro entre la experiencia interior y la realidad de los sentidos. Para mí esa es la imagen, es ese encuentro, ¿no? Es un fenómeno interior o ulterior, porque es difícil de definir, es un fenómeno interior con capacidad de manifestarse como imagen. Este fenómeno, que no sabemos exactamente cómo sucede, tiene la capacidad de visualizarse a sí mismo, de crear imágenes. Activamente es la imaginación, el capricho que nosotros queremos decidir qué imagen, y la otra forma pasiva que hemos dicho, que nos encuentra. Entonces, estas son un poco, esta es un poco la base de cuál es mi motor, cuál es mi interés, de por qué hago las imágenes y desde qué sensibilidad las hago, ¿no? No sé si vale remarcar, que mi tipo de imaginación es pasiva o intermedia, ¿no? O dialogante con este encuentro de la imagen. Pues esta es la parte primera que les quería hablar. Ahora hablaré de cómo me pongo a hacerlo. Pues hago, como ha dicho Babi antes, yo hago, mis imágenes parten de entrevistas o relación con los modelos, casi todos acabamos siendo amigos, y son retratos que están hechos están hechos para ellos y por ellos. Son retratos mitológicos de ellos mismos, ¿no? No es llamar, oye, vente, te pones algo y hacemos que eres Zeus. No, esas imágenes son la imagen que se crea a través de mi relación con ellos, ¿no? Es una manera de visualizar mitologías que todos llevamos dentro. Mitologías que son propias de cada modelo, pero que una vez extraídas se convierten en símbolos o mitos que son fáciles de captar por otra gente, aunque ese mito no sea el tuyo, son mitos y en un momento u otro nos podemos identificar con esos mitos extraídos del modelo interior. En este caso, yo nunca quiero exponer al modelo. El modelo es un conduit, es un conducto para llegar a la imagen, ¿no? Yo no quiero delatar o exponer a mis modelos. Por eso esa teatralización de ellos, para que, sí, bueno, son ellos, pero son se han convertido en sus propios mitos, ¿no? Y no solo tenemos un mito, tenemos muchos dentro de nosotros. Yo he trabajado con mis modelos, he trabajado varias veces para extraer esos varios mitos que todos tenemos. Y es importante me gustaría remarcar esto, es importante porque por ejemplo, el modelo me pidió que le hiciera una foto que quería hacer un rey, un superhéroe o a saber, y digo, no. O sea, no, porque esa sería imaginación activa. Yo quiero verme así. En fin, me comentó un asunto privado con los médicos en el que él se estaba preocupado. Eso es como información innecesaria, pero lo digo por lo de la transformación. Y es esa la imagen que decidí hacer de él, ¿no? Un momento en el que él se vio vulnerable, cuestionando cosas al respecto de sí, que él, como luego, digamos, los resultados, todo salió bien, ya se olvidó de ese momento crítico, trágico, ¿no? Que pasó en él. Ahora él puede verse de nuevo en aquel momento vulnerable en el que su ser estaba un poco en crisis, ¿no? Por darle valor a ese valor tierno de héroe a paciente. A él no le gustó, pero digo, bueno, quédatela y ya la verás en otra ocasión. Y luego sí que me recordó, dijo, gracias por haber hecho esto, porque
cuando me he encontrado en una situación similar, o gente que yo quiero se encontrar en una similar, la imagen me ha ayudado a definir ese momento crítico del ser. Ha habido una transformación, ¿no?, con esto, con la imagen. Es lo que digo, que para mí la imagen, para mí solo es válida, o para mí es la que yo quiero conseguir cuando es capaz de llevarnos más allá, ¿no?, de traer, viene de un sitio y nuestro encuentro, con la imagen nos lleva más allá. Quiero decir que no es un posado, no es un resuelto, no es un completo, es el inicio de esa comunicación con ese plano que me lleva loco, en la relación con esa imaginación y ese sentir. Esto es muy importante para mí, porque para mí el arte, el diseño, las imágenes, que es como hago las cosas, me ayudan a cuestionar, a entender la existencia. No es solo un deleite, no es solo un entretenimiento, sino algo más profundo, ¿no? Ya os digo, yo quería ser monje y pintor por esos asuntos. Aunque sí que tengo interés en difundir, en divulgar, en continuar esta experiencia. Sí que mis imágenes intentan ser intentan ser atractivas para atraer al espectador y ¡ay, qué colores! ¡Ay, qué tal! Presento atractivamente la imagen, tengo la atención del espectador y entonces puedo entonces presentar una historia, ¿no?, el mito detrás. Que luzcan así, eso es porque tengo en consideración al espectador todo el tiempo. Quiero dialogar con ellos. Bueno, no yo, sino que haya un diálogo entre la imagen, la metaimagen y el espectador. ¿Tus imágenes muchas veces es una introspección? Bueno, de algún modo sí, pero es una introspección con el otro. Sí, sí. Otras maneras de cómo afianzar esta imagen es dándole atributos, o, como veremos luego, atributos o partes en la imagen que sirvan como ancla para contar dos veces en la imagen la historia. Es una manera de afianzar, de reiterar la narrativa. Eso lo veremos. Esto se puede hacer con los atributos y es una fórmula que hago para mis imágenes. Esto lo veremos, veremos ejemplos luego. Entonces, pues, ¿qué más hago? Les hago, cuando es necesario, les hago yo el vestuario entero. A veces es completo, a veces es efímera, que esto es algo que podemos hablar en los talleres, el arte efímero como absolutamente interesante y válido momentáneamente, que nos resuelve una cuestión y luego podemos continuar. El caso es que yo les hago el atuendo yo mismo. Esto es de una compañía de baile que es una compañía de baile contemporáneo que, habiendo visto gran parte de mi trabajo, lo estudiaron al completo y como bailarines hicieron una pieza basada no en copiar los personajes que veían, sino qué lenguaje vemos ahí, qué clase de colores, qué posturas, qué dinámicas hay en todo mi trabajo en conjunto. Y luego me pidieron que les hiciera yo el vestido para esa función que hicieron. Y es una transversalidad que me hizo mucha ilusión cuando me dijeron que iban a hacer una pieza de baile basada en mi trabajo al completo, ¿no? Fue una visión interesante. Ejemplos de algunos trajes que he hecho para estos bailarines. Esto es tul manchado de oro. Son unos ejemplos que quería que vierais. Estos son ejemplos de prototipos de alguna de la indumentaria que les presenté para esto.
Esto pues también, estos son 1000 imperdibles, una chaqueta 1000 imperdibles, para un cuadro que quise hacer siempre, aquella de Velázquez del caballero de la mano en el pecho, siempre lo quise replicar y aquí lo tienes. Y aquí otros ejemplos de vestidos que he hecho yo y fotos que he hecho yo. Entonces, aquí estoy usando los estudios aquí usando documentación de los estudios de Norman Rockwell, que es que trabajamos igual y como no tenía documentación mía, pues aprovecho para él, aprovecho su documentación, que es, mis imágenes empiezan después de la entrevista con los modelos, continúa unas sesiones fotográficas muy básicas para hacer un primer sketch de la figura que luego pasa por Photoshop y pasa de ser una fotografía básica, la uso luego para pintar alrededor en Photoshop, en principio. Ejemplos de este proceso que es exactamente el mismo. Hago esas fotos y luego en Photoshop lo uso como base para plantilla para los cuadros. Más ejemplos de estos porque es que es exactamente así. Y en Photoshop pues hago todo el doctoring que se llama de la imagen. Cortar, pegar, yo le llamo Frankenstein, ¿no? Cortar, pegar, reensamblar, hacer la imagen de nuevo. Entonces pasa primero por imagen, luego por, no dibujo, pero por Photoshop, lo pinto, luego lo imprimo, perdón, sí, luego, sí, bueno, eso, luego lo imprimo. Ahora veremos, después de impreso, qué sucede. Formatos que he usado en el pasado, pues van desde el mural de pegatinas. En este caso, un proyecto que hice recientemente, usarlo como wallpaper, como papel de pared. Muchas imágenes mías puestas como si fuera papel de pared. Aquí unos ejemplos del tipo de texturado que hago en las imágenes. Estos son tamaño postales. Y aquí vemos algunas de las texturas que vienen después del impreso, con barnices y otros productos para crear una superficie sobre el objeto impreso. Porque para mí, no solo la imagen, sino dónde se soporta, dónde se aguanta la imagen, el soporte de la imagen, pues es también importante porque se convierte en una especie de relicario para la imagen. La imagen la puedes tener en una pantalla, pero no me resuelve el trabajo. Tengo que sacarla y buscar manera de poner aquella imagen, buscar un formato, un soporte para la imagen. Esas fueron las cuestiones con las que llegué al hacer el máster en el Royal College of Art, que eran estas cuestiones. ¿Me oís bien? Que eran... Oh, perdón. Sí, del soporte de la imagen, ¿no? De a ver qué soporte podía conseguir para hacer relicarios de estas imágenes. Esas cuestiones son con las que llegué al Royal College of Art, a ver cómo podía encontrar soportes para las imágenes que creaba desde el ordenador. ¿Luego imprimes esas fotos? ¿Cómo? Perdón. Quiero decir que tú imprimes sobre esa impresión. Sí, luego, sí. Sí, totalmente. Sí. Intervengo sobre la superficie. Esto es algo que me viene de cuando era pequeño, que como quería ser pintor, yo creía que solo se podía ser pintor de cuadros, y para mí el objeto cuadro, como a sostenedor, como a soporte de imagen, que esas imágenes que me hablaban de otros planos y de aquello, para mí el objeto cuadro ha sido siempre muy importante. Ahora está empezando a ser menos, pero es crucial para mí el objeto, ¿no? y que se sienta, que se llegue a la pieza como un cuadro, con las texturas, con todas las texturas
que vienen con un cuadro. Esta es una galería de antigüedades en Notting Hill, en Londres, en la que pusimos uno de mis cuadros al lado de otros antiguos como ejemplo del tipo de estilo que hago. No, entonces, este es mi cuadro y aquellas son las antigüedades. Estos son ejemplos en lienzo, bastante grandes como una puerta, de algunas de mis imágenes, impresas y tratadas. Aquí se ve un poco algo de la textura, de cómo resulta una vez está tratada, con barnices y tal. Este es otro ejemplo. El cuadro original viene a ser algo así de grande. Este es otro cuadro, este es lienzo. Este es lienzo y esto es papel de archivo, también tratado con barnices y tal. Ese es el cuadro original, también el lienzo, que salió en esta portada para decorar la portada de Charlotte Gainsborough. Es este cuadro, es decir, es este. Ese da un poco las dimensiones. Esto es en el 175 aniversario del Royal College of Art, que me invitaron a participar, especialmente con esta pieza, Las absentas, con la que me gradué y fue un bombazo. Tuvo muy buen aspecto, estuvo muy bien recibida este cuadro, Las absentas. Más ejemplos de tamaño al lienzo, o sea, de piezas en lienzo. En este aquí hay pan de oro, o sea, hay geles, hay pequeño relieve, hay textura, hay pan de oro, hay cristales allá arriba. Claro, viniendo de divertirme con los retablos, para mí el objeto, ponerle vidrio o el pan de oro, pues es una manera de resarcirme con haber conseguido algunas fórmulas para materializar esta imagen y esta expresión inicial. Luego, porque la imagen es muy importante, qué tipo de imagen, desde dónde llego, pero también el objeto en sí, ¿no? Otros, por el tamaño, ejemplos de tamaños. Esta pieza, que la tenemos aquí, la original lleva una camisa debajo. Luego les hablo en más detalle de esta pieza, de las dos. Esto es en Grecia, una bienal en el 2012, creo que es. Estas en papel tratado, no en lienzo. Y aquí, como decíamos antes, pues no me acuerdo el título de la bienale, pero decidí esta conjunción de tres, para hacer, digamos, la palabra o la frase, ¿no? Aquí, el vestuario, la fotografía, el Photoshop, lo impreso. Esto aquí es un ejemplo de aquí un montón de collages, aquí había collares bordados, bueno, una especie de relicario, ¿no? De darle mucha materialidad al objeto. Entonces decía, técnicas de acabado, aquí también se ve, aquí hay detalles al óleo, hay texturas, bajorrelieves, para darles, como digo, esa sensación de cuadro, de objeto, de relicario de la imagen, ¿no? Ese objeto que tiene dentro la imagen. Aquí otros ejemplos, aquí hay craquelado, se hace con barnices que se rompen y dejan este roto, aquí rellenos de rojo, aquí rellenos de oro, para ver esa superficie. Aquí. Son bastante gruesos, la superficie acaba siendo bastante gruesa. Más detalles. Aquí tenemos un bajo relieve. Estos son geles transparentes. Entonces, yo siempre he querido ser pintor, pero en verdad pinto poco. Quiero decir, hago todo lo posible para conseguir un cuadro, así tenga que hacer fotografía,
hacer Photoshop, hacer los relieves, ciertos acentos, el tamaño. Pinto poco, pero yo me mantengo en de que soy un pintor y de que mis piezas son cuadros por esta forma, por este formato que le quiero dar. Un cuadro con su textura, con su imagen, con su talla. Aunque no sea un óleo, aunque no sea un cuadro clásico al uso, ¿no? Más detalles. Relieves, el relieve que luego lleva pan de oro, toda esa superficie. Claro, con lo que me cuesta pillar la imagen, luego quiero como crear una especie de santuario físico para la imagen, ¿no? Darle cuerpo a la imagen. Más detalles. Vale, y esto. Bueno, pues esto de momento son hemos hablado del proceso creativo, procesos creativos y de procesos técnicos. Ahora me gustaría enseñarles el trabajo en sí, lo que resulta de todos estos procesos, que es aquí. ¿Puede venir alguien a ayudarme? Quiero conectar el Instagram a la pantalla. Vale, és que hem d'anar al programa de presentacions, aquí ja surti i deixar de presentar. Vale. Ara ja estàs. Ara ja Aquí está. Venga. Aquí está. Esto ya es todo trabajo mío. Esto es un trabajo más reciente, pero vamos un poco atrás. Desde el principio. Aquí están. Todos estos son esto es mi trabajo. Aquí fotos de los trajes para aquello. A ver. Esto, porque por lo que les decía de la narrativa, secuencial y miren, pues esta es una de mis imágenes y una manera de crear anclas para la imagen o contar la imagen dos veces para afianzar el mensaje es crear esta especie de cosa. Aquí tenemos pues la cortada de cabeza, un momento sanguinario, muy dramático en el sentido de la sangre, de la muerte y tal. Y aquí tenemos a un pajarito con un caracol, que es lo que comen. Los pájaros comen caracoles, y entonces en un segundo podemos imaginar que el pájaro se va a comer el pájaro, o sea, el pájaro se va a comer al caracol, y va a hacer lo que le ha hecho que es picarle la cabeza, ¿no? Un momento secundario de la misma acción. De este modo, la imagen está activada, no está quieta. Sucede una narrativa, adquiere tiempo, se convierte en cine, porque esto podría estar quieto así, y vale, pues ya he cortado la cabeza, eso es lo que te quiero decir. Pero al tener este segundo detalle de sangre, esta imagen se anima convirtiéndose así en cine, porque tenemos una noción de tiempo añadida a esta secuencia. Hay otros ejemplos de estos del ancla.
¿Qué les voy a mostrar? Si alguien quiere hablar de alguna en particular, que lo diga y lo hablamos, porque todas tienen su historieta detrás. A ver. Mira, esta, por ejemplo. Lo de activar las imágenes, por lo de darle un sentido cinematográfico o alterado, darle temporalidad a la imagen, de que no sea quieta. Esta se llama Descendiendo en el espacio, y el tipo de composición aquí está hecha adrede para que todo este es el centro de la imagen, y cuando esta imagen se mira por unos minutos, mirando solo aquí, mirando así, tipo fijamente, y estando con la imagen fijamente, mirando a este punto, está hecho de modo en el que, solo fijándose aquí, al cabo de unos segundos, el cuerpo empieza como, la mano empieza como a bailar, el cuerpo bailar, esto se dinamiza también. Es un juego óptico de composición. Aquí está el centro, diferentes puntos de fuga. Están casi bien resueltos, pero no. Y si nos fijamos solo en el centro, el cerebro quiere leerlo todo a la vez. Casi puede leerlo todo a la vez, pero no. Pero como está casi bien resuelto, lo lee todo a la vez. Y es lo que hace que la imagen se mueva lentamente. Creando con esto este sentido cinemático de tiempo dentro de la imagen. ¿Cómo vamos de tiempo? Una hora. Esta es las absentas. Las absentas. No voy a entrar en detalles sobre el modelo de por qué acabé haciendo esta imagen. Esta es la que resultó. Un poco un juego de palabras. Se llaman las absentas o los ausentes, que en inglés se parece mucho porque uno es absinthe y ausentes ausent o absence. Entonces ellos están ausentes después de haber vivido absenta. Aquí el tiempo implícito está en el colocón, en el flipe que ellos llevan. Nosotros estamos con ellos cuando ellos están en otra realidad. Nosotros les acompañamos en su flipe. Hablamos de este que lo tenemos aquí presente. Este que tenemos aquí, el tejido lo hice yo mismo, el traje lo hice yo mismo, está hecho a medida, no es stretchy. Y esto. La foto es solo documental, no es una imagen de las mías, es de documentación del traje. Aquí la pieza es el traje, no la foto. Y esta imagen lo hice porque resulta que hay una imaginería de María Magdalena, este personaje de la Biblia, en el que en lugar de aparecer como esa especie de femme fatal, con el pelo rojo, con el vestida de rojo y de pelo largo y tal, hay una representación de ella que es del tiempo que ella estuvo en el desierto, que se fue al desierto a lo salvaje y pasó un tiempo allí y se convirtió pues, en una salvaje, ¿no? Se hizo mayor, el pelo le cubría todo el cuerpo y era una salvaje. Como Mowgli en el de la selva, pues algo así, María Magdalena, en su tiempo del desierto. Entonces están estas representaciones de María Magdalena, aquella guapa, hecha pues destrozada por su experiencia en el desierto.
Y a mí me llamó la atención esta representación, que no la conocía. Yo pensé, la señora, qué mal lo ha pasado, digamos. Voy a hacerle un traje para cuando vuelva del desierto, porque ella vuelve a la ciudad. Yo pensaba, cuando vuelva del desierto, le voy a hacer un traje, un albornoz, que se ponga para llegar a la ciudad y así no llega tan hecha polvo, que es como el resultado de estar en el desierto, ¿no? Esa reflexión que haces es una reflexión, la pregunta es, algo muy grande, ¿es una reflexión de entrega en trascendencia de creyente? No. ¿Es un regalo a la mandada? ¿O es que piensas que te gustaría que la mandada lo hubiese tratado de otra manera? ¿O es que en el fondo hay una especie como de niño malediciendo diciendo, me la representéis así, ahora os la traigo en el desierto y os la visto extranjero? Es una continuación personal de la historia del personaje. Da igual que sea religioso o, en este caso, es que esta señora, que la entendíamos de una manera, la vi hecha un trasto y digo, voy a hacer algo al respecto. Me sentía muy sentido por aquello de verla así. Digo, pues le hago un traje que represente su experiencia en el desierto, ¿no? Si queréis luego lo veis, es el color arena, está todo ajado. Las perlas, la botonadura son según la historia, los éxtasis que ella acabó tomando no sé cuántas veces al día con los ángeles. Dios, por la dedicación que ella tuvo, le envía éxtasis para comer y dice, no te preocupes por comer, tú sigue a la tuya. Estos son los éxtasis que tomó. Entonces hice una pieza a este personaje ficticio, me involucré en la historia y la continué a título personal. Esto sucedió un poco similar con esto que ahora que vamos a ver. O ya digo, si alguien quiere hablar de alguna otra, mira este. Aquí tenemos la imagen que hice yo hice el traje, luego hice esta imagen con el modelo. Esto es un ejemplo impreso con unos marcos hechos a medida. A ver. Entonces, mi amigo estaba preparándose para ser parte de los derviches de Turquía, estos que dan vueltas. ¿Sabéis de quién hablo? Pues es una ceremonia espiritual en la que, tal vez lo hayáis visto alguna vez, suele ser solo de hombres, ahora es mixto, pero normalmente hombres con unas faldas de 2 vuelos que empiezan a dar vueltas así. ¿Lo vieron? Pues esto lleva un entrenamiento para llegar a esta ceremonia, que lleva meses, y son meses de introspección, de exploración y de desarrollo de tu ser y de tu estar para poder hacer esta danza cósmica, que es lo que es. Era mi amigo y él compartía la experiencia de este entrenamiento, de qué estaba pasando. Y me sentía afortunado de que compartiera esta experiencia conmigo y decidí acompañarle en su experiencia. Como yo tenía todos los detalles de cómo se hace este entrenamiento, decidí hacerlo yo mismo y hacerle un traje para antes de la ceremonia en sí. Entre nosotros, esta sería nuestra ceremonia. Entonces, hice este traje siguiendo los principios que acontecen en este entrenamiento, que es pureza de todo. Pues aquí no hay nada sintético, esto es cáñamo, esto es cáñamo, el algodón dorado, parece un poquito sintético en el dorado, pero vaya, está hecho siguiendo los principios de aquel entrenamiento para los derviches. Lo hice haciendo las horas de meditación, las horas de trabajo que se requieren para hacer aquella ceremonia. Entonces, para mí, el traje fue
mi manera de hacer el entrenamiento con él, al detalle. Sí que es un patrón muy básico, hacer rectángulos y triángulos. Aquí lleva bordado un rosario, piezas de un rosario tibetano, que es cuerno, y son esqueletos, es cuerno, y aquí hay esqueletos. Encima lleva un cachito de coral, aquí encima, coral en rojo, que significa aguas puras, si no se blanquean. Entonces es agua pura o pureza. Los esqueletos de cuerno, que serían como almitas, si quieres, y todas pues, más rosario. Entonces, pues él, no sé exactamente, y no quiero saber exactamente, porque era la experiencia que estaba yo teniendo con este proceso. Y más allá de quererlo definir, prefiero dejarlo, digamos, en abierto, donde la experiencia se mantenga, aunque no sepamos exactamente qué, porque no es el qué lo que me interesa, lo que estoy tan interesado, sino el de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento debajo de la imagen? Aquí otros elementos, atributos de constancia y paciencia, como la araña, de lealtad, como la abeja, y una almita que acompaña, siempre va bien almita. Y porque refiere a otra atmósfera. No sé exactamente qué significa esta imagen y no quiero saber qué significa, no sé por qué lleva pero cuando lo estás haciendo, como tienes la experiencia dentro, puedes como ponerlo sin cuestionarlo, ¿no? Y acaba siendo así. Es decir, que acaba formulándose ella misma, acaba visualizándose ella misma, la imagen. Y el sentimiento con él. ¿Alguien quiere ver alguna en particular? Ah, sí, digamos, claro, por supuesto. Bueno, en general, todas estas imágenes. Alguien me puede ayudar. ¿Así? A ver, no, perdona, Babi. Amb els dos dits, mira. Amb els dos dits. Vale. Esto es un ejemplo de algo de indumentaria que he hecho yo. Y ahora, dos cosas de este lote, dos cosas. Hablemos otra vez del cuerpo interior, de la metaimagen que hay detrás del cuadro, que hay detrás de la imagen. Aquí tenemos al Serapión de Zurbarán, un mártir, la representación del martirio de San Serapión, que a mí es una imagen que me ha fascinado siempre, desde pequeño, que sí me turba, por varias razones. Es el martirio de este santo. Y a mí siempre me llamaba la atención cómo el cuadro me pide como espectador que esté bastante cerca. Es un crop, no es un cuerpo a distancia como los reyes y estas figuras que están a distancia del espectador. Aquí el cuadro está cortado. Al espectador nos dice que nos podemos acercar un poco. Y entonces, siendo un mártir, yo como espectador, acercarme a este señor en martirio, pues me daba cosa como espectador ver el cuadro. Porque además es un martirio que no lo parece, pero bueno, es el martirio de San Serapión. Entonces yo pensaba, a saber la de cosas que le están pasando a este señor por dentro,
martirio. Y yo aquí, como espectador, invitado a mirar. Y entonces, pues a mí, yo no estaba conforme como espectador al frente de este cuadro, porque es un cuadro que visito, revisito muchas veces, pero siempre llego incómodo como espectador, por lo que digo, porque es este está teniendo una experiencia interna superlativa a vistas de todo, de todos. El caso es que yo no estaba muy conforme con este setup y decidí yo ya había observado yo ya había sentido el cuadro, ¿no? Entonces decidí de que como espectador le haría una ofrenda de flores, que es lo que se puede hacer cuando visitas a un santo, puedes hacer una visita con flores y así ya no estás en plan voyeur, de aquí estoy mirando tu martirio, ya llegas un poco relacionándote, digo, pues le voy a hacer unas flores que representen lo que hemos visto antes, qué es lo que sucede ahí dentro, ¿no? Digo, pues voy a hacer las flores del Serapión, flores que sean como el cuadro anterior, lo que no vemos, pero que es lo que sentimos. Entonces, con sus luces, su textura y su movimiento, porque claro, un martirio, pues aunque dure poco, pues es muy intenso y pasan muchas cosas. Quiero decir que todas son representaciones de momentos dentro del Serapión, ¿no? Las flores del Serapión. Entonces decidí hacer las flores del Serapión. Como los retratos que se presentó antes, ¿no? De alguna manera, tal y como se presenta ahora en la pantalla, ¿recuerda esa idea del propio retrato? Sí, totalmente. Totalmente, y siempre. Quiero decir, yo trabajo piezas únicas, en verdad pensando que habrá otra que si la conjugo luego. Y sí, la cosa del retablo, la cosa de la tirada de cartas, la cosa de la tirada de las viñetas del cartoon. De hecho, aquí porque no se puede, bueno, se puede ver un poco. De hecho, recordadme que quiero mirar estas tres de medio. De hecho, a nivel estilístico, no es el efecto que en general le da al público mis imágenes. Hay quien dice que es muy dramático, que es así como muy subido de tono. Yo en verdad creo que soy muy austero y pretendo ser austero, porque ¿para qué quiero filigranas o cosas extra? ¿No? Solo necesito los símbolos que necesito y el momento que necesito. Ni siquiera me interesan tanto fondos o cuadros. Lo digo por lo que esto de trabajar, por ejemplo, con este tipo de ocres muy seguido, o cuando trabajo en negro, o cuando trabajo en rojo, y poco más. Yo lo estoy viendo, lo estoy experimentando, es que por muy trascendente, difícil, contundente, sencillo, profundo sea la temática a la que me refieres, siempre hay también un juego de esa representación en la que tú como autor, esta representación es ese humor, ¿no? Pero tan Sí, tal vez. Es que creo que, no lo sé, tal vez el humor venga más de mí hablando al respecto que las piezas en sí. Quiero decir, no intento darle ninguna nota de humor a priori. O sea, no quiero decir que las obras sean satíricas o anecdóticas o maledicientes porque hay un humor pues eso, ¿no? Socarrón. Sino que tal y como tú lo estás contando, y las dos o tres cosas que hemos hablado de algunas piezas, siempre hay ese juego de ¿y yo qué haría en esta situación? ¿Cómo lo resuelvo? Desde ese punto de vista es amable y no exento de cierto humor.
Sí, por el humor. Esta sí que está un poco intencionada un poco al cachondeíto. En el sentido de que cuando me encontré, pues aprendiendo sobre todas estas manos místicas que suceden en muchas culturas en diferentes tiempos, ¿no? Cuando aprendí de estas manos místicas, pues, bueno, pues pude hacer una colección. Mira, las de la India, mira, las de aquí y las de allá, las que sean. Y todas se refieren a pues otra vez, a cosas de otro plano. Y entonces pues dije, voy a hacer un denominador común, que es esta especie de Buda, como que una especie de Buda, que es a los que todas esas manos refieren. Otro conocimiento, otro ser, tal. Pues voy a coger a uno que los pudiera llevar todos de medallas, los voy a poner en... Es que esta sí que tenía un poco de... Las voy a poner en fila y que le vayan dando, y él, como es, digamos, superior al hombre, porque es divino, pues él, en su apariencia descarada y desbordada, en su apariencia, pues tal vez esto en las manos del hombre podrían decir, pues vaya cómo te lo montas, cómo vas. Podrían regañarle, pero él no hace caso, no hace caso, y él pues se la sopla. Y hace música con lo que le puedan decir los hombres. Aquí este plano, vamos a el ancla, aquí separar los dos espacios, y entonces este conejito, símbolo de ternura, de curiosidad, ¿ya? Está fuera de este espacio de él, de lo divino, y otro espacio. Entonces, sí que hay algo de humor contado, que aunque sea con humor, para mí es muy seria la implicación, el fondo de la imagen es muy seria. Si queréis, vamos a finalizar con... Luego esa imagen que sí que tiene un relato muy potente, ¿no? Y un poco lo que estaba diciendo antes, al principio, hablar de las imágenes no solamente deben tener interpretaciones técnicas, sino que deben construir un relato en sí, y el espectador debe tener, o sea, nosotros, tú como creador, procuras que haya elementos dentro de la imagen que permitan que el espectador entre a jugar, sí, se reconozca, pueda sí, entrar en ese estímulo, sí, y después cuidar más por esa supernarración. Sí, siempre, siempre. Tengo mucho interés con el espectador de mantener su atención, pero para contarle algo después, para que el espectador mismo experiencie con la imagen, que es la superficie, la fachada de una experiencia interior, que yo he sentido, pero que al ser universal, desde que se puede, desde el hecho de que se manifiesta, tiene la capacidad de visualizarse esa experiencia. La capto, tengo la experiencia, le pongo una fachada y la comparto para que como catalizador al espectador se pueda ir a aquella experiencia. Al menos es un intento, ¿no? Es decir, que no es lo he dicho antes, no es un posado, es un catapultador, es una catarsis. Hay un antes y un después de la imagen. La imagen es un poco secundaria a la experiencia. Por eso termino. Por ejemplo, aquí hay una imagen si cortamos esto y otra imagen cuando la abrimos, ¿no? Eso sería el retrato de mi amigo Bradley, y esto es el ensayo, o sea, el preparatorio al retrato, ¿no? Como ejemplo de que para mí la imagen es un poco secundaria y relativa. Puede haber una imagen dentro de una imagen, ¿no? Una imagen contada dos veces en la imagen. Para mí siempre es un bypass, ¿no?
Y con esto sí que finalizo porque me he enrollado. Gracias, sí. Es que me enrollo. No, aquí no, en estas. Sí. Vamos por partes. Esto es un tríptico y es una manera de intentar decir los estados del ser o del artista o los estados del ser cuando este fenómeno de la imagen. Entonces, un tríptico. Estadio 1. Estadio 1 de este fenómeno. En inglés dice el alma. Claro, como no sabemos qué forma tiene, digo, pues una forma cualquiera y no rara. El alma, meditando tranquila, quiere decir, no activa, no decidiendo, creo que haya un árbol, quiero que esto. El alma o el ser, el cuerpo, el artista, en calma, solo cuando está en calma, solo cuando no está activo, cuando está tranquilo, se puede un interludio, ¿no? Cuando metes algo. El alma, cuando está tranquila consigo misma, sin decidir nada, ni querer nada, ni pensar en nada, es susceptible de que le llegue esta visión, este encuentro, que le llegue una visión, un algo del más allá, que le llegue algo de otro plano. ¿No? Estado 1, proclamación, la llegada de algo de otra parte. Estadio 1. Estadio 2, concepción. Lo que llegó, aquello que llegó, ahora ya se le ha metido dentro. Y ahora aquella oración primera ya no es consigo misma, sino con lo que le ha llegado, con lo que se le ha metido dentro. ¿No? Entonces, concepción de la imagen, del sentido, de la experiencia, se nos ha metido dentro. Y el tercer estadio es la incubación en la que el cuerpo, no el alma, ahora está ocupada transformándose y pasando su conocimiento a esto que le ha llegado. El cuerpo ahora se ha hinchado, ya la tenía dentro y ahora le está pasando todas sus partes, lo que constituye su ser, ahora se lo está compartiendo a aquello que le llegó para crear algo más, que sería crear la imagen. Y con esto creo que lo vamos a dejar. Gracias. Bueno, gràcies a tots per venir. Espero que us hagi agradat la proposta tan artística i estel·lar d'Héctor. Ens veiem als tallers i a les conferències aquesta setmana. Gràcies.